Estoy muy feliz de que estemos juntos de nuevo. Espero te encuentres bien en este grandioso día y aproveches bien nuestra clase de sexto de secundaria. Soy Sonia García, tu profesora de física. Bienvenido a nuestra clase de hoy, donde estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Con el plan, aprendamos en casa y preservemos la salud. Continúa trabajando con tu maestro en los contenidos y en tu proyecto final para lograr los mejores resultados. Nuestra clase de hoy trata sobre las mediciones y sus tipos. En este interesante tema debemos lograr las siguientes competencias: ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, y comunicar sus resultados utilizando un lenguaje científico y tecnológico. Recuerde que para esta clase necesitas ubicarte en un lugar cómodo y tener a mano los siguientes recursos: libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla ¿Listos para aprender? Pues empecemos. ¿Recuerdas que en la clase anterior tratamos la situación de medir los libros 2 veces con el mismo instrumento de medida, notando que había diferencias entre los resultados de las mediciones? Y concluimos que esta variación se debía a la incertidumbre, que no es más que los pequeños errores que cometemos al medir, que pueden alterar nuestros resultados. En la clase de hoy aprenderemos a clasificar y a definir las medidas y así determinar cuánta validez tendrían las mediciones de acuerdo con el resultado. Mientras menos incertidumbre, la medida estará más próxima al valor real. Obviamente, influirá el tamaño de la magnitud. Te explico. Analicemos lo siguiente. Por ejemplo, si nos dan una barra de metal de 500 centímetros de longitud y un clavo de 3 centímetros, este será su valor verdadero o real. Si cuando medimos la barra de metal nos da un resultado de 499 centímetros y el clavo nos da un resultado de 2 centímetros, que será su valor experimental, ambos cuerpos tendrán una diferencia de 1 centímetro. Pero en el caso de la barra tendremos un error de 0.2%, mientras que en el clavo el error será de 33.33%. Lo que nos indica que en el caso de la barra realizamos una medición buena y en el caso del clavo muy mala medición, y está directamente relacionada con el tamaño de la magnitud. Al final de esta clase serás capaz de mostrar capacidad para hacer estimaciones numéricas en problemas y en situaciones que se presentan. Ahora analizaremos informaciones importantes sobre las mediciones y sus tipos. En física, las medidas experimentales pueden ser directas e indirectas. Directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida, mientras que las indirectas es cuando realizamos cálculos matemáticos para obtenerla, como por ejemplo, calculando el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración o la fuerza, que necesitan medidas directas para calcularse.
Por ejemplo, si medimos el largo y ancho de la mesa con la regla, sería una medida directa. Pero si con esas mediciones realizadas calculáramos el área de la mesa, sería una medida indirecta, pues usaríamos una fórmula y una operación matemática que sería área igual a base por altura. Atentos, vamos a medir mi escritorio usando una cinta métrica. Si el valor del ancho o base de la mesa es 120 centímetros y el valor del largo o altura es 60 centímetros, podemos decir que estas serían medidas directas y podemos calcular el área de la mesa, que sería la medida indirecta, de la siguiente forma. Área igual a base por altura. Área igual a 120 centímetros por 60 centímetros. Área igual a 7.200 centímetros al cuadrado. Practiquemos lo aprendido. Utilizando una regla, mide el ancho y largo de tu cuaderno y anota los valores que has encontrado. ¿Puedes identificar qué tipo de medida es? ¿Directa o indirecta? Si respondiste directa, lo hiciste muy bien. Con estos valores vamos entonces a calcular el área de tu cuaderno. ¿Recuerdas la fórmula? Área igual a base por altura. Tienes 30 segundos para calcular el área de tu cuaderno. ¡Listo! ¿Pudiste identificar la medida indirecta? ¡Genial! Vas muy bien. A continuación, analizaremos el siguiente video sobre las medidas y sus tipos. Primero que nada, es necesario conocer la definición de cada una de ellas. Las medidas directas son aquellas en donde el parámetro buscado es idéntico al parámetro que se mide. Es decir, se emplea un instrumento para poder encontrarlas y este indica el valor de la magnitud medida. Algunos instrumentos que podemos utilizar para esta medición son las reglas, metros, cintas métricas, multímetros, flexómetros, transportadores, escuadras, balanzas y termómetros. Algunos ejemplos serían medir el largo de un pie, medir la altura de una puerta o medir el diámetro de una circunferencia. En las medidas indirectas, el parámetro buscado no está indicado por un instrumento, sino que es función de otras magnitudes que se miden directamente. Es decir, es necesario utilizar los procesos matemáticos para encontrar el valor de la medida. Los instrumentos que utilizamos para la medición indirecta son todas aquellas fórmulas que nos permitan obtener el valor que estamos buscando, como las de perímetro, área o volumen. Algunos ejemplos pueden ser calcular el área de una superficie, velocidad de un objeto o volumen de un cuerpo. Ahora que conoces las definiciones de cada uno, practiquemos. A continuación aparecerán 4 problemas sobre medidas directas e indirectas. Realiza los siguientes ejercicios para reforzar lo aprendido. Ejercicios. 1. Juan quiere mandar a hacer una puerta de madera para su cuarto, así que la medirá con una cinta métrica para conocer la altura de la puerta. ¿Qué tipo de medida utilizará? ¿Directa o indirecta? 2. Traza en una hoja de papel un barquito y encuentra una medida directa y una indirecta. 3. María tiene una alberca en su casa y desea llenarla para una fiesta. Necesita saber cuál es la capacidad que tiene para ver cuántas pipas de agua debe contratar.
Para encontrar este valor, ¿qué tipo de medida debe usar? ¿Directa o indirecta? 4. Construye un cubo utilizando media cartulina y encuentra una medida directa y una indirecta. Realiza los ejercicios que te sugieren en el video y socialízalos con tu maestro y tus compañeros. ¿Sabías que toda medición es inexacta y se debe a varias razones? Primero, defecto del instrumento de medida. Segunda, defecto del operador que realiza la medida. Tercera, defecto en la forma del objeto. Cuarta, defecto por factores ambientales. Te invito a ver el siguiente video para profundizar un poco más en los factores que inciden en los errores en la medición. Cuando medimos objetos, podemos observar que algunas de ellas se miden directamente, como cuando medimos una mesa con un flexómetro. Esa sería una forma directa de medirlo. Y también como cuando medimos nuestra altura. Tomamos el flexómetro, pisamos un extremo, lo extendemos y sabemos cuánto medimos. Tomamos la lectura directamente. O también cuando te tomas la temperatura. Ese es un método directo. O cuando queremos medir nuestro peso, simplemente nos subimos a la báscula, vemos la lectura y sabemos cuánto pesamos. También es un método directo de medida. Cuando queremos saber el volumen de un líquido, lo colocamos en una probeta graduada, por ejemplo, y podemos leer directamente su volumen. Ese es un método directo de medida también. Cuando queremos saber cuánta es la presión que tiene una llanta del automóvil, colocamos un manómetro y podemos leer directamente cuánta presión tiene la llanta. También es un método directo de medida. Ahora veamos los métodos indirectos de medida. Quiero medir la mesa, pero en lugar de hacerlo con un flexómetro, lo voy a hacer con una regla de 30 centímetros. ¿Qué hice? Fui sumando de 30 en 30 hasta llegar a la medida final. ¿Qué fue lo que realicé? Operaciones aritméticas. En este caso, fui sumando. Este es un método indirecto de medida. Entonces así logré medir la mesa. Ahora, quiero medir el volumen de agua que tiene una cubeta. Ese también es un método indirecto de medida. Si yo quiero saber, por ejemplo, la edad de una persona y solo tengo el año en que nació, pues lo puedo hacer y puedo calcular su edad también a través de operaciones matemáticas. Una manera indirecta también sería cuando queremos calcular el área de un rectángulo. Primero medimos su largo y después su ancho. Y finalmente aplicamos una fórmula y calculamos su área. ¿Ves la diferencia entre el método directo e indirecto? El directo, como su nombre lo dice, es directo. Solamente verifico y puedo obtener su medida. Pero en el indirecto tengo que hacer alguna operación aritmética, por muy sencilla que sea. ¿Cuáles has empleado tú? Ahora que ya entendiste los diferentes métodos de medición, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden saber los científicos la distancia entre los planetas? La distancia real del Sol a la Tierra, que resulta ser como de unos 150 millones de kilómetros, fue calculada por primera vez con bastante exactitud en 1672 por el astrónomo italiano Cassini. Utilizó una técnica denominada paralaje para medir la distancia a Marte. Para que tengas una idea de lo que es el paralaje, si sostienes tu pulgar con el brazo extendido y observándolo primero con un ojo y luego con el otro, observa cómo tu pulgar parece desplazarse en un sentido y en el otro frente a los objetos que están a mayor distancia. Dado que tus dos ojos están separados una pequeña distancia, cada ojo puede ver tu pulgar desde una posición diferente. Los astrónomos usan el paralaje para calcular distancias a los objetos en el sistema solar y más allá. Para el caso de objetos cercanos,
como los planetas y el Sol, observan el mismo objeto desde dos lugares diferentes de la Tierra, de manera similar a mirar a través de dos ojos que están separados mucha distancia. Para calcular la distancia a un objeto más lejano, como una estrella, los astrónomos la observan desde lados opuestos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Podrían medir la posición del objeto relativa a las otras estrellas en julio y después nuevamente en enero, logrando así que sus dos ojos, si lo podemos llamar de esta manera, estén separados unas 186 millones de millas. Ahora los astrónomos tienen tecnologías para medir directamente las distancias a los demás planetas. Si tenemos una nave espacial en órbita alrededor de un planeta, sabemos cuánto demora que una señal llegue a la Tierra desde dicha nave espacial. También podemos enviar una poderosa señal de radio hacia un planeta y cronometrar cuánto demora en regresar el eco, dado que la señal y su eco ambos están viajando a la velocidad de la luz. El cálculo es sencillo y muy exacto. Errores en la medición. La medición es una actividad importante en la física y cabe mencionar que no es totalmente exacta. Al realizar una medición, ya sea directa o indirecta, siempre se cometen errores. Esto se debe al uso de técnicas inadecuadas de medición o debido a que la mayoría de los instrumentos tienen una precisión limitada. Por consiguiente, las mediciones siempre deben de ser expresadas considerando el error existente en las mismas. El error en la medición puede definirse como la diferencia entre el valor obtenido al hacer una medición y el valor verdadero. Los errores que se pueden presentar de manera frecuente son: número 1. La mala calibración de los instrumentos de medición. ¿Cuántas veces queremos medir algo con algún instrumento y está mal calibrado y no nos damos cuenta y realizamos la medición? Este es un error que se puede cometer. Para el número 2 tenemos el defecto o la falta de mantenimiento en el aparato de medición. Los aparatos de medición también deben de estar limpios, deben de tener cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en ello para no cometer este error. Número 3, la incorrecta postura del observador al efectuar la medición. La postura al tomar la lectura en algún instrumento debe de ser la adecuada. Por ejemplo, cuando estamos tomando la temperatura de alguna persona con un termómetro de mercurio. A veces los abuelitos, la gente adulta que ya no ve bien, los pone de lado, los pone contra la luz y esto provoca un error en la medición. O cuando estás midiendo con una cinta métrica, no te agachas lo suficiente para tener a la altura de los ojos la lectura, sino que lo haces a cierta distancia. Eso provoca también un error en la medición. Y para el número 4 tenemos el defecto visual, lo que se mencionaba en el anterior, el defecto visual de las personas que realizan la medición. Nos hace falta lentes, nos hace falta una graduación y no alcanzamos a ver bien y cometemos un error en la medición. Para el punto 5 tenemos el uso inadecuado del instrumento. No lo sabemos manejar, no lo tomamos adecuadamente, no lo manejamos como se debe, como dicen las instrucciones, y eso nos provoca un error en la medición. Y por último, los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Esto puede afectar tanto el aparato de medición como a los objetos que se miden. Por ejemplo, la longitud de una regla metálica puede variar ligeramente con los cambios de temperatura, o cuando tenemos una regla de madera. Por la humedad del ambiente también la madera se hincha, con el calor regresa al tamaño original, entonces esto nos puede generar algún error en la medición. Los instrumentos son sensibles también a estos cambios de factores ambientales, como la balanza analítica. Estas se desequilibran fácilmente. Algunas propiedades de las sustancias, como la densidad, son afectadas por cambios de temperatura. Una forma de disminuir el margen de error es repetir el mayor número de veces posibles la medición en cuestión y obtener un valor promedio. Quiere decir que si yo quiero una medición perfectamente o lo más cercano a la perfección, yo puedo medir una, otra, a lo mejor 5 veces y después divido esas mediciones entre 5.
y eso me dará un margen de error muy pequeño y estaré haciendo una medición muy precisa. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal si realizas ejercicios de este tema con tu maestro para afianzar lo aprendido? Tú puedes. Luego de finalizar esta interesante clase, repasamos lo que hemos aprendido hoy. En la clase de hoy aprendimos a identificar las medidas y sus tipos y a considerar la incertidumbre en las mediciones. La incertidumbre son los pequeños errores que cometemos al medir que pueden alterar nuestros resultados. ¿Lo recuerdas? Muy bien. Para profundizar en este tema también aprendimos a identificar las medidas directas e indirectas. Recuerda que las medidas directas son aquellas que realizamos utilizando un instrumento de medida y que las medidas indirectas las encontramos al aplicar cálculos matemáticos para encontrarla. ¿Te acuerdas cuál es la operación que hicimos para encontrar la medida del área del cuaderno? Muy bien. El área es igual a la base por altura. Recuerda que hemos analizado algunos ejemplos y aplicado algunos criterios para considerar la incertidumbre en las mediciones. ¿Cómo puedes aplicar los conocimientos adquiridos en esta clase? Esta clase te será muy útil al momento de trabajar con mediciones y unidades de medidas, que te ayudarán más adelante en tu proyecto, en tu vida profesional, si quieres ser ingeniero, arquitecto, incluso en la vida diaria, para medir con precisión mobiliarios y espacios en tu hogar, en tu trabajo o donde necesites. Te recomiendo indagar más sobre el tema buscando en internet o en tu cuadernillo y te animo a socializar lo aprendido con tu maestro, tutor o con tus compañeros. En nuestra próxima clase abundaremos en el tema de los errores en las mediciones. Agradezco tu atención. Recuerda mantener el distanciamiento social, usar mascarilla, comer sano y ejercitarte. Aprendiendo en casa, preservamos la salud. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta la próxima clase.